Bueno, pues estamos con Arturo García Muñoz, más conocido en el mundo futbolístico como Arzu, y a la que agradecemos, por supuesto, que nos atienda un ratito a Estadio Deportivo. ¿Qué tal, Arzu? ¿Cómo estás? Pues nada, muy buena, Oscar. Muy bien. De vuelta de tu primera experiencia, he estado mirando un poco tu trayectoria, que más o menos la recordaba, ni como futbolista, que recuerdo aquella cesión al Córdoba, ahora hablaremos un poco de eso. Y como entrenador, pues tu primera experiencia fuera del Real Betis con el Recreativo de Huelva, y me imagino que otro aprendizaje más y ahora esperando, como se suele decir, ¿no? En búsqueda activa de empleo, ¿no? Para un técnico eso suele pasar Sí, muy a menudo, ¿no? sí, sí, la verdad que sí. Que muy feliz de poder desarrollar el trabajo y la profesión que me gusta. La experiencia en el Betis Deportivo, la verdad que, bueno, la considero mi casa, es donde me he formado como futbolista y como entrenador, y la verdad que ha sido muy gratificante ver y trabajar con los chicos, ¿no? Y bueno, y es verdad que el año pasado pues ya probamos nuestra primera experiencia ya fuera de lo que es cantera y la verdad que ha sido una temporada difícil en lo deportivo porque al final el recreativo pues no consiguió esa por lo menos meta de poder meterse en playoff, pero la verdad que ha sido una experiencia muy buena. Nos ha servido porque hemos estado muy implicados, incluso, bueno, estuvimos viviendo allí a excepción incluso con esa cercanía que hay entre Huelva y Sevilla, eh, fuimos con toda la voluntad de poder hacer un buen trabajo. Creo que, que hicimos buen trabajo allí. Lo que pasa que, bueno, esto del fútbol creo que dimos en una competición ya avanzada con un déficit y después yo creo que ha habido muchos factores, en este caso también en un grupo confeccionado con equipos con buen presupuesto. Ha sido una temporada muy igualada y al final, pues bueno, una puntuación que normalmente se suele hacer playoff, pues este año no ha valido. Hacía falta un punto más y eso es lo que nos faltó. Pero la verdad que la experiencia es muy buena, muy gratificante. De momento, este verano, como decía antes, escuchando las propuestas que puedan surgir, ¿hay algo ya por ahí o estamos todavía esperando algo Y que te guste? estamos esperando cosas que hay. Es verdad que, bueno, es como todo. Uno intenta esperar un proyecto que le guste, que al final también confíen en ti. Hay cosas, pero que no se han podido consolidar. Y bueno, a la espera de otras que ya están avanzando. Como técnico que ha estado bastante tiempo en la cantera del Real Betis, no sé cómo vives esta explosión en la que has participado, evidentemente, como técnico del juvenil primero y después del Betis Deportivo, de futbolistas que empiezan a sonar tanto ya, no ya para el aficionado del Betis en sí, como sino como para desde fuera de Sevilla, ¿no? Ahora van, por ejemplo, Mando González y Morante al Europeo Sub-19 y hay ya futbolistas como Pablo García que está sonando en boca de muchos a nivel nacional. ¿Cómo vives esa explosión y ese gran momento de la cantera del Betis? Pues hombre, con mucho orgullo, ¿no? Sobre todo cuando uno es también canterano y sabe perfectamente lo que siente ya un chaval por ver muy cerca en determinadas ocasiones ese sueño personal, individual, y después de cómo le afectan a su familia, cómo lo viven, en la alegría que todo ello conlleva alrededor, ¿no? De ese jugador y cómo es como el tema de la naturaleza, como el tema de las flores, cómo florecen, ¿no? Y va dando frutos en un mundo muy difícil y tan competitivo como es el fútbol. Pero bueno, no me sorprende, y sobre todo porque en los últimos años la cantera del Real Betis está cogiendo un prestigio que se lo está ganando, está claramente por lo bien que están haciendo las cosas y sobre todo también porque hay una diferencia muy grande de nuestra época, porque hoy en día la verdad que la inversión es importante, ¿no? Y hacía falta, ¿no? Ese creer de verdad en cantera y en los frutos que da el Real Betis en este caso, sobre todo en el tema de su ciudad deportiva, cómo se cuida ahora mucho más los pequeños detalles, los cuidados, está mucho más profesionalizado y eso es una apuesta de verdad por la casa. Para un técnico de cantera también es un poco, entiendo, ingrato o verlo desde cierta distancia como el carácter de embudo, ¿no? Que tiene luego el filial porque es muy complicado que futbolistas den el salto o al menos que se estabilicen, ¿no? En el Betis
lo consiguieron el año pasado Ángel Ortiz y Pablo García, pero bueno, es complicado ese salto a la élite. No sé si desde tu conocimiento crees que hay varios o hay algunos futbolistas que sí que están preparados, porque evidentemente por calidad podrían jugar muchos, ¿no? Pero luego hace falta algo más, ¿no? La cabeza, la familia, la preparación propia. ¿Los ves preparados algunos para aguantar en ese mundo tan duro como es el de la élite del fútbol? Hombre, es cada vez más difícil y sobre todo en un Real Betis donde el primer equipo ahora también está en un punto muy alto, ¿no? Entonces, eso se va complicando más. Yo creo que no hay que caer en el error en el tema de formativo de los niños. Hay que tener muy claro y estar muy cerca y en la detección del talento, más allá de la categoría que esté el filial. Habrá veces que, pues, se pueda llegar o se pueda mantener en primera red, que es una categoría yo creo ideal para el filial de cualquier equipo, porque está muy profesionalizado y se enfrenta a jugadores que no han podido llegar a ser, unos porque no han podido llegar a ser profesionales del fútbol, digo jugando en categorías profesionales, y otros porque vienen de categorías profesionales, ¿no? Es una categoría preciosa. Me hablabas antes de que se nos ha cortado un poco la conexión. Me hablabas, Arzu, de que hay que dejar de mirar un poco las categorías en las que están los futbolistas y centrarse más en la formación. Y hablabas de la bonanza de una primera red que es ideal, ¿no? Para la formación del futbolista. Sí, sobre todo lo importante es saber identificar los perfiles que vas buscando para élite y después va muy en consonancia del rendimiento que el chaval sea capaz de ir logrando, ¿no? Que sea, que sea regular en sus acciones cada domingo, que tenga buena cultura de entrenamiento, que esa formación viene desde pequeño. Siempre va a estar más cerca de lo que quiere el club si es un jugador que viene desde categorías más pequeñas, ¿no? Porque viene con esa cultura y eso es importante. Y el identificar, sobre todo, da igual en la categoría que esté jugando el filial, es poder valorar y tener esa detección en un jugador que pueda estar en élite, ¿no? Ujú, Y después hay otra máxima que no se nos puede olvidar, que es tener la valentía y ese punto después poner a ese jugador para que siga progresando, ¿no? Si le ves perfiles para un primer equipo, en este caso, ¿no? En la ujú. confianza, en darle minutos y que siga avanzando en su progresión. Se complica un poquito más la cosa, hablamos del descenso a segunda ref del Betis Deportivo, pero también porque el primer equipo, la exigencia es cada vez mayor, ¿no? Ahora este año con Champions, y precisamente uno de los motivos de hablar contigo es recordar un poco lo que ocurrió hace 21 años con la primera presencia de un equipo andaluz en la historia de los equipos andaluces en la Champions, y en concreto fue el Betis el que inauguró ese camino. Fue, entre comillas, flor de un día, pero bueno, el nombre de Arzu quedó grabado en ese momento con letras de oro en la historia del club, porque fuiste el primer jugador en marcar un gol en la máxima competición europea para el Betis. Me imagino que como canterano, aparte de como futbolista, sería algo inolvidable, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? Bueno, la verdad que en ese momento no éramos conscientes de lo que estábamos consiguiendo con el Betis. Nosotros fuimos una jornada que prácticamente avanzó muy junta y muy unida desde de Segunda División. Y sí es verdad que coincidimos muchos jugadores jóvenes de la casa. Algunos compañeros habían salido antes, como Capi, como Rivas, como incluso Juan, ¿no? Que creo Sí. recordar, o Varela incluso. Fueron de los primeros en esa jornada y después salimos otros varios, ¿no? Y bueno, la verdad que aproveché. Yo creo que la clave fue que supimos aparecer en un momento de dificultad del club, económica y deportiva, y después, pues bueno, que mostramos un rendimiento alto para el nivel de esa temporada, ¿no? La verdad que fue muy bonito. Y sobre todo ver el subir ese ascenso a primera división y el consolidarte y de manera muy regular, sobre todo con clasificaciones para Europa, pues
Eso para mí, mi experiencia en la élite y hacerlo con tu equipo ha sido lo máximo, la verdad. Y después con lo que estás comentando de poder disputar la Champions y después darte cuenta de que, bueno, de que en la primera participación del club tú eres el que mete el gol, eso ya te digo yo que eso sí que es coincidencia, sobre todo con un jugador como era yo, que no solía hacer muchos goles, un jugador de centro del campo, que cada año jugaba de manera un posicionamiento más defensivo. Bueno, me tocó, pero que no ha sido algo para mí, ha sido un orgullo, pero que no lo he llevado, no era muy consciente cuando estás jugando y eres profesional de eso, ¿no? Sí es verdad Mm. que con el tiempo te das cuenta de la importancia que haber conseguido eso. Pero bueno, yo creo que, eh, que el Betis se pueda consolidar como viene haciéndolo estos últimos años, todos los años en Conference o en Europa League y ahora en Champions, yo creo que el crecimiento del club es más que palpable, ¿no? Desde hace ya muchos años, muchas cosas, ¿eh? Han- en cómo está ordenado el club por dentro, en la dimensión que ha cogido. Yo creo que ahora es muy grande. En nuestra época era todo mucho más familiar. Ahora hay mucha gente trabajando en el club ha crecido muchísimo y creo que está en un punto muy alto ahora, ¿no? Ojalá no se cometa, sobre todo, que es lo que hablamos muchas veces los que ya no estamos, ¿no? Que se ha conseguido esto, que ha costado muchísimo, con presupuestos muy altos, que el club seguramente habrá hecho esfuerzos muy grandes cada temporada. Pues no obsesionarse yo creo que es la clave con la Champions. Yo creo que la idea es mantener, lo que te va a dar este estatus es la regularidad en liga y para eso hay que seguir haciendo buenos equipos, buenas plantillas, sino obsesionarse y cometer el error. Yo creo que ni pasarse ni quedarse tan corto como nosotros lo hicimos en nuestra época. Ujú. Te quería preguntar a raíz de lo que has comentado dos cosas. Primero, ¿recuerdas aquella frase que se hizo histórica de Lorenzo Sera Ferrer, que consiguió la primera clasificación del Betis para la Champions, que decía que el Betis era lo que quiera lo opera? En su momento, hablando de eso, del riesgo que había a la hora de confeccionar una plantilla para la Champions, lo traslada ahora sin hablar de Aro y Catalán, porque realmente entonces no lo había tanto, no era tan llamativa la figura como lo opera. Ahora está un director deportivo que es Manu Fajardo y hay también una estructura ejecutiva consolidada, pero a lo que iba es lo que tú estabas comentando: cuán importante será la confección de una plantilla ahora para, para luchar por eso. Y tenemos el ejemplo del Girona, que hace 2 años jugó la Champions y que este año ha descendido. El Betis aquel año, recuerdo, que se salva con cierta holgura, pero no tanta, casi al final. Eh, es muy importante, ¿no? Hacer una plantilla que, como siempre he insistido y se le ha criticado un poco a Pellegrini, compita muy bien en la liga, que es lo importante, que lo de de comer, y que luego haga una buena imagen, que llegue lo más lejos posible en las otras dos competiciones, ¿no? Sí. Yo creo que el Betis de ahora, de la actualidad, llega mucho mejor preparado, como tú dices, en lo que es la profesionalidad del club, en cómo está departamentado, en las funciones y roles de cada profesional que están en distintas áreas. Y, y creo que va por una línea buena. Yo creo que se puede hacer un gran papel. Ha cambiado todo. Eh, la confección de los grupos, de eso, de cómo está ahora mismo montado la Champions, pues es diferente. Ahora es en plan liga. Yo creo que uno de los errores que se cometió en nuestra época también es que, en lo que tú has dicho, de no poder haber mantenido una línea muy igual en liga y en Champions, fue que se cambió mucho el equipo, o esa fue mi sensación. Se rotó muchísimo, se rotó muchísimo. Yo recuerdo que había una base muy buena del año anterior y después, bueno, es verdad que llegaron compañeros para sumar, pero se cambiaron muchos once. Si te pones a ver exactamente los 11 de liga, de Champions y tal, mucho cambio en centro del campo, en defensa, en bandas, y eso pues no te da estabilidad. Cuando un equipo lo que necesita es que el jugador participe y se haga un bloque sólido, una base sólida de equipo. Entonces, bueno, eso va a depender mucho del número, de cómo se confeccione la plantilla, cuántos números utilizar todas las fichas o no y tal.
y yo creo que el Betis está más que preparado porque está acostumbrado a jugar en estas temporadas, sobre todo 3 competiciones, que la viene haciendo durante años atrás. Entonces yo creo que hay muchos aspectos que hacen ver de que el Betis esté preparado para este año de Champions. Y como entrenador también, como llevas, quizá viéndola ya un poco desde fuera, la crítica a la que tampoco es ajeno Manuel Pellegrini, una figura que en cualquier otro club que no estaba excesivamente acostumbrado a ir a Europa y que le ha metido 6 veces consecutivas en competición europea, todos los años en los que ha estado, lo ha llevado a Champions, que eso lo haya conseguido, como hemos hablado antes, un entrenador en la historia del club, Lorenzo Sala Ferrer, le ha vuelto a dar un título 17 años después, pues aún así no se salva de la figura. Y bueno, y una de las cosas que sí se le achaca mucho a Pellegrini es el de las rotaciones, ¿no? Él hace muchas rotaciones y hasta ahora por lo menos, salvo quizás este último año, esta última vez con Europa League, sí cambiaba radicalmente los 11 que tú decías, que bueno, que en el de tu época fue quizás uno de los hándicaps para que no hubiera una línea. Pero bueno, más que ese detalle te pregunto un poco por la crítica que yo la achaco mucho a la exigencia que existe en esta ciudad con el Sevilla también, con el Betis, y bueno, que no se libre de la crítica un técnico como Pellegrini, no sé, desde mi punto de vista, no sé qué más puede hacer para librarse de la crítica, pero bueno, ¿cómo lo valoras tú, que hasta cierto punto siempre se le haya seguido un poco más al ingeniero? Bueno, y los que vamos al campo, nosotros hemos visto también cómo ha evolucionado las aficiones y la sociedad. Al final esto va muy unido a eso. La afición del Betis es su gente y ahora hay otra hornada de aficionados que no han visto ciertas cosas, que no han conocido la parte más antigua del club y que valora de diferente manera. Pero eso es la evolución normal de la sociedad. Se ha vuelto yo creo que un poco más exigente, si es cierto, pero la labor del míster yo creo que ha sido ejemplar. Ha sabido soportar, yo creo que la experiencia que tiene y la edad con la que ha llegado aquí ha sido, tiene un tono muy pasivo que sabe calmar las aguas, no es un entrenador que aparezca demasiado en los medios. Solamente hoy en día es cierto que con la liga se hace muchas entrevistas anteriores a los partidos y posteriores, pero no le gusta aparecer demasiado en cámara. Tiene un perfil bajo, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que ha sabido muy bien leer lo que es la idiosincrasia del Betis, de la ciudad. Y hemos tenido mucha suerte de tener a un profesional que nos ha dado estabilidad y que ha superado a los mejores números de un técnico con el Real Betis y yo creo que nos ha dado una lección en muchos momentos a todos porque ha sabido tener esa calma. Yo creo que de todos los años que ha estado Manuel Pellegrini con el Real Betis, hubo uno sobre todo que fue el más crítico y tuvo una explicación y fue porque la verdad que tuvo una plaga de lesiones bastante grande. Fue en la época donde nosotros estábamos en el segundo equipo y lo veíamos, ¿no? Así es un equipo muy difícil que pueda sacar rendimiento, ¿no? Pero supo aguantar esa mal tramo de temporada y cuando fue recuperando jugadores volvió a dar nivel porque, bueno, sabe hacer las cosas, sabe llevar al grupo y bueno, yo creo que hoy en día ya no hay ese debate con el míster, ¿no? Yo creo que más que demostrado.